Este es el podcast de abogado.com. Aquí te vamos a contar historias y experiencias de gente como tú y yo. Te vamos a decir cómo la ley influye en tu vida y por qué es conveniente buscar representación legal. Accidente de resbalón y caída. ¿Quién tuvo la culpa y quién pagó mis gastos? ¿Sabías que en los Estados Unidos más de 800,000 pacientes al año son hospitalizados debido a heridas por una caída? ¿Y que resbalón y caída son las causas más comunes de lesiones cerebrales? Además, que cada año 3 millones de personas son atendidas en la sala de emergencia por lesiones debido a resbalón y caída. Tampoco te sorprendas al saber que los gastos médicos por lesiones de este tipo pueden sobrepasar los $40,000. Y si las cifras de accidentes de caídas siguen aumentando al ritmo actual, se estima que para el año 2030 alrededor de 73 millones de adultos mayores van a sufrir un accidente de este tipo. ¿Qué hacer si tienes un accidente de resbalón y caída? ¿Cómo demostrar la culpa del responsable? ¿Qué significa negligencia? ¿Qué tipo de gastos se pagan en un reclamo por resbalón y caída? ¿Cómo saber si necesitas ayuda legal? Aquí vamos a responder a tus preguntas a través de la experiencia de Valeria, una maestra jubilada cuyo edificio residencial tenía fallas de gerencia y mantenimiento. Mi nombre es Jonathan Calvo Piña y junto con Yolanda Furnman narraremos esta historia escrita por Grisel Bermúdez, basada en los artículos gratuitos que tenemos en abogado.com, propiedad de Thomson Reuters. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Empecemos. ¿Qué dice la ley al respecto? En el contexto legal, los accidentes de resbalón y caída se clasifican dentro de una categoría conocida como reclamos por responsabilidad sobre las instalaciones, porque la mayoría de estos tipos de accidentes ocurren en un inmueble o en una infraestructura que otra persona posee o mantiene. En consecuencia, si alguien tiene un accidente, el dueño de la propiedad puede ser declarado legalmente responsable por el daño causado a esa persona. Ahora, volvamos con nuestra historia. Valeria trabajó como maestra durante 25 años. Cuando decidió jubilarse, vendió su casa y se mudó a un complejo de edificios donde la mayoría de los inquilinos son adultos mayores. Una de las razones por las cuales Valeria decidió retirarse temprano de la enseñanza fue por haber sido diagnosticado de ansiedad y pánico. De allí, los deseos de Valeria de irse a vivir a un lugar tranquilo y seguro. Antes de firmar un contrato de arrendamiento, Valeria le indicó su condición médica al administrador del edificio y le pidió un departamento que estuviera ubicado en la planta baja porque no deseaba usar el elevador. Estar en un elevador particularmente le causaba que sus ataques de pánico y ansiedad se dispararan. El administrador garantizó todos los requerimientos de Valeria y quedaron por escritos en el contrato. 2 años pasaron y la administración cambió de dueño. La nueva compañía no era tan eficiente como la anterior. Los vecinos escribieron una carta comunicando las fallas y descuidos con respecto al mantenimiento de las instalaciones. Ellos habían observado alfombras rotas, pisos desnivelados, fuga de agua en la parte baja del edificio y pisos mojados. El gerente respondió que estaban trabajando en las reparaciones, pero no se veían las mejoras. Durante 6 meses, 5 cartas fueron y 5 respuestas llegaron con las mismas promesas incumplidas. ¿Qué dice la ley al respecto? En los Estados Unidos existen leyes que regulan las condiciones básicas de una instalación para su uso seguro, así como leyes para hacer que el responsable de un accidente debido a falta de mantenimiento en la propiedad pague por los gastos y daños causados. Pero antes, el afectado debe establecer la culpa. Ahora, volvamos con nuestra historia. Un día, el departamento de Valeria se inundó. El agua dañó los pisos y parte de su mobiliario. El dueño explicó que debía mudarse temporalmente al 3er piso. Valeria debía usar el elevador. Ella se negó, explicó su condición, pero no obtuvo otra solución. Le dijeron que solo sería por una semana. Valeria no salía mucho, así que se organizó para usar el elevador solo lo necesario. La primera semana pasó, la segunda pasó también, y más de un mes. La salud mental de Valeria estaba al límite.
Para su mala suerte, un día venía caminando hacia su apartamento acompañada por otra vecina. Esta se resbala y se sujeta de Valeria durante la caída. Sin embargo, las dos se caen. La amiga de Valeria sufre una fractura de cadera. Valeria conserva sus huesos sanos, pero sus nervios estallan. La vecina de Valeria se tropezó debido a un desnivel en el piso, porque había un cable eléctrico instalado debajo de la alfombra. ¿Qué dice la ley al respecto? Otras situaciones muy comunes de incidentes de caída ocurren cuando una persona tropieza en aceras públicas rotas o agrietadas, tropieza y cae en escaleras fijas o mecánicas, resbala y cae a causa del hielo o nieve acumulada, o porque hay un peligro oculto, como el cable en el caso de la vecina. En cualquier caso, el demandante debe haber sufrido algún tipo de lesión, aunque sea menor, para poder cobrar una compensación por el daño. Las consecuencias por lesiones no siempre aparecen el mismo día del accidente. Por eso, lo primero que se debe hacer es buscar ayuda médica. Ahora, volvamos con nuestra historia. La vecina, además de ir al hospital, también localizó a un abogado de lesiones personales y le explicó su caso. El abogado de la vecina le explicó que en los casos de lesiones personales existe una condición básica: probar la culpa por negligencia del responsable. También le dijo que solo le iba a cobrar sus honorarios si ganaba el caso. La primera cita con el abogado fue en el hospital. La vecina se estaba recuperando de su cirugía de cadera. Valeria estaba presente y pudo escuchar lo que decía el abogado. Cuando una persona es lesionada debido a resbalar y caer en la propiedad de un tercero, se debe demostrar que el motivo del accidente fue una condición peligrosa presente y que el propietario del inmueble tenía conocimiento del peligro. Ambas explicaron los antecedentes y la existencia de las cartas y contratos. También pudieron saber que en su caso de lesiones personales, la responsabilidad depende de si el propietario de las instalaciones actuó con cuidado para evitar la posibilidad de que resbalaran y cayeran, o de si ellas fueron descuidadas al no ver o evitar las condiciones que provocaron su caída. El abogado, después de escuchar sus versiones, descartó el descuido de las víctimas y observó la falta del cuidado del gerente. La vecina decidió presentar un reclamo formal. Valeria, por su parte, no estaba segura de hacerlo, porque ella no tenía lesiones físicas. El abogado le dijo que lo pensara. En un caso de lesiones personales, la víctima puede solicitar una compensación por daños físicos y emocionales también. Además, Valeria tenía una condición mental diagnosticada que empeoró debido al incidente. Pero lo peor para Valeria fue haber estado dentro de un elevador. El abogado le dijo que quizá no podía hacer mucho por ese detalle, pero que lo intentaría, si eso servía para convencerla de presentar un reclamo también. Valeria y la vecina presentaron un reclamo formal ante el dueño de la residencia y ante la compañía administradora. El abogado reunió las pruebas para establecer que había una condición peligrosa en el edificio y que presentó un riesgo para los inquilinos, y que se trató de una situación que la persona lesionada no podía haber anticipado. Por lo tanto, el arrendador fue responsable de la lesión de la vecina. El arrendador tenía el control de la condición de riesgo que ocasionó el resbalón y la caída. La reparación de la condición peligrosa no era irracionalmente costosa ni difícil de realizar. Una lesión grave fue la consecuencia por no corregir el peligro. Y el hecho de que el arrendador no tomara las medidas razonables para prevenir el accidente provocó la lesión de resbalón y caída de la vecina y Valeria. El propietario creó la condición de riesgo y sabía que el peligro existía, y actuó con negligencia porque no lo corrigió antes del incidente en cuestión. El abogado le explicó a la vecina y a Valeria que es muy difícil predecir con exactitud cuánto podían obtener como indemnización por las lesiones personales causadas. Cada circunstancia es diferente. En su caso, los dueños de la propiedad aceptaron iniciar un proceso de negociación con el abogado. Allí declararon que desconocían del descuido del edificio y asumieron la culpa del accidente. La compañía administradora perdió el contrato por actuar con negligencia y descuido.
Como resultado de la negociación, la vecina logró una compensación para pagar sus facturas médicas y rehabilitación. También consiguió el pago de un servicio para hacerse cargo de la limpieza de su casa y transporte mientras se recuperaba. Incluso pudo recuperar sus salarios perdidos debido a sus lesiones. Por su parte, Valeria recibió un resarcimiento por el sufrimiento nervioso y un pago extra por haber sido tratada sin consideración al obligarla a usar el elevador. Si alguien sufre una lesión por un resbalón y caída en la propiedad de un tercero y está considerando iniciar un reclamo legal contra los culpables, debería conversar sobre su posible caso de lesiones personales con un abogado tan pronto como sea posible. En los Estados Unidos, el éxito de los reclamos por resbalón y caída, como otros de lesiones personales, dependen de plazos específicos, dentro de los cuales se puede presentar la demanda. Si no se inicia el reclamo a tiempo, se corre el riesgo de perder la opción de obtener una compensación que le permita pagar sus gastos médicos y otros daños. Somos el sitio web líder en asesoría legal. En abogado.com puedes encontrar abogados de excelente reputación dispuestos a ayudarte. Nuestro directorio te permite localizar a un abogado que hable español y muy cerca de ti. La mayoría ofrecen su primera cita gratis. En abogado.com tienes acceso gratis a la fuente más grande de información y recursos legales relevantes para la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos.